Vivencias. Vivencias. Entrevista. Walter Dressel para presentar su último libro, Perlas de Luz, Pensamientos para cada día del año. El doctor Walter Dressel es médico, cardiólogo, homeópata. En el año 1988 fundó el Centro de Medicina del Bienestar con el objetivo de ayudar a los pacientes a transitar el ingreso en la etapa de adultos mayores con dignidad y con respeto. Es también fundador del Centro de Liderazgo de Administración para la Vida. Además de la práctica profesional, ha dado conferencias, capacitaciones de autodesarrollo para crecimiento personal en el ámbito social y empresarial. Ha escrito varios libros, entre ellos Toma un café contigo mismo, Entre tú y yo, Un sueño posible, Lo que quiero para mi vida, El espejo del alma y muchísimos otros. Ha sido también distinguido con importantes premios en Uruguay y premio también Cervantes en literatura. Pero hoy no quiero distraerlos con todo. Ya lo hemos entrevistado, hemos tenido el honor de entrevistarlo aquí años atrás en el programa. Presentamos este libro, Perlas de Luz, que de alguna manera es un libro que nos propone pensamientos positivos para cada jornada del año, para poder reflexionar y para cultivar ese maravilloso jardín que es el de nuestra existencia. Muy bienvenido, doctor Dressel, un honor tenerlo en el programa. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea, muchas gracias por su convocatoria y un saludo muy grande para la audiencia. Muchísimas gracias. Este libro yo antes de irnos a la pausa, le comentaba a la audiencia que viene ideal en este año de pandemia porque la gente está deprimida, está angustiada con la pandemia y creo que estas perlitas de luz, estas perlas de luz, yo le digo perlitas cariñosas porque son perlas de luz, estos pensamientos para cada día del año vienen muy bien. ¿Por qué? ¿Cómo surge la idea de este libro, si nos puede contar? Bueno, ha sido la intención justamente en un año que ha sido muy traumático, no solamente para el Uruguay, sino para la humanidad entera, y estamos justamente actualmente asistiendo a un aumento muy significativo de lo que significa la enfermedad del COVID-19. Y me pareció que más allá de elegir temas como todos los libros anteriores vinculados a lo que es el comportamiento humano y a aquellas situaciones que nos afectan prácticamente a todos por igual, en mayor o menor medida, de acuerdo a cuál es la estructura de nuestra personalidad, me pareció que sería bueno poder iniciar el año con un libro que tuviera un pensamiento esperanzador para cada día del mismo. Yo creo que en situaciones de orden mundial como la que estamos viviendo, cada uno de nosotros desde su tribuna, por ejemplo, usted como comunicadora, bueno, yo levanté ya mi programa en mayo de este año, pero también como médico, como escritor o como comunicador, tratar de contribuir con una herramienta más que sumada a otras nos pueda permitir recuperar esta alegría de vivir que hemos ido perdiendo, en primer lugar por el confinamiento, en segundo lugar por tomar conciencia de esa impotencia tan grande que tenemos desde el punto de vista médico y científico como para poder contener a un enemigo invisible que realmente nos ha hecho poner de rodillas y nos ha demostrado la vulnerabilidad que tenemos los seres humanos frente a determinadas circunstancias que no solamente no pudimos prever, sino que tampoco tenemos las armas necesarias o suficientes como para poder, ya no digo erradicar, pero por lo menos mantener a raya a este enemigo que tanto daño nos está haciendo. Claro, desde luego. Y casualmente, todos los días, o sea, para los 365 días del año tenemos una perla. No sé si es casualidad o causalidad, no lo voy a analizar, pero voy a leer la perla que tiene indicada para el 4 de diciembre, que habla de la vida interior. Justamente
después que la lea quiero que nos analice, porque creo que la vida interior en este año es algo muy importante de descubrir como herramienta para poder llevar a cabo esta pandemia y todo lo que nos está ocurriendo de la mejor manera, pero hay que descubrirla. Y quiero compartir, si me permite, lo que dice de la vida interior, y después le dejo el micrófono para que usted haga la interpretación de esta perlita. ¿Le parece bien? No, claro. Vida interior es la perlita que el doctor Dressel comparte el 4 de diciembre. Todos y cada uno de nosotros deberíamos tener una vida interior rica que pudiera construir el remanso necesario donde refugiarse cuando los problemas o los conflictos se hacen presentes y nos afectan profundamente. La vida interior nos muestra aspectos de nuestra existencia que están muy lejos de las obligaciones cotidianas que debemos cumplir. Es un agradecimiento constante a la vida y a la distinción que recibimos con este regalo incomparable. Parece a propósito este 4 de diciembre que lo agendamos y lo reagendamos, es casual, ¿no? Sí, a ver, yo creo que como la vida me ha enseñado ya a lo largo de unos cuantos años que ya tengo, que aún en las situaciones más adversas, los seres humanos debemos intentar ver cuáles son los aspectos positivos o cuál es el aprendizaje que cada una de las situaciones que nos toca vivir o atravesar nos puede dejar. Y yo creo que en este caso la pandemia, el confinamiento, nos ha invitado de alguna manera, primero porque hemos tenido más tiempo, porque no hemos prácticamente cancelado todo lo que era vida social o actividades sociales, para poder hacer un análisis introspectivo, es decir, para tratar de mirar hacia adentro nuestro, para ver, bueno, cómo hemos transitado esta parte de la vida, cómo estamos viviendo el presente y qué expectativas tenemos respecto al futuro. Y esto, si bien ha sido espontáneo, le ha causado más de un problema a muchísimas personas. Es más, una línea telefónica que el gobierno habilitó para la ayuda emocional, tuvo hasta hace un par de meses, tenía más de 12.000 llamados. Así que ha habido realmente una repercusión muy importante en este confinamiento, que es una de las cosas que las autoridades tienen en cuenta, ¿verdad? La afectación de la salud mental. Como consecuencia de ese balance existencial que nos ha podido mostrar quizás que hemos recorrido un camino que no era exactamente el que queríamos o que no obtuvimos aquellos resultados que esperábamos de nuestro desempeño existencial. ¿Cuál es el aspecto positivo de esto? Siempre estamos a tiempo de un cambio. Se viene justamente una nueva normalidad, se acerca, ¿verdad? Una nueva normalidad. Ya el mundo, la vida, no va a ser exactamente igual que antes. Claro que el mundo y el universo va a seguir existiendo, pero va a seguir existiendo y viviendo bajo coordenadas diferentes. ¿Cuánto hace que no podemos darnos un abrazo, que no podemos dar un beso, que no podemos estrechar una mano, que no podemos sentarnos a tomar un café con alguien sin tener ese temor de que ese alguien involuntariamente pudiera estar afectado del COVID-19 y poder transmitirlo? Ni que hablar cuando estamos en esta etapa de la vida donde estoy yo, para esa etapa de adulto mayor, donde evidentemente existen lo que se llama comorbilidades, algunas enfermedades, consecuencia del paso del tiempo que nos tornan mucho más vulnerables. Llegamos a la situación donde cuando hay más de una persona que va a subir un ascensor, ponemos una cara de expectante y muchas veces tenemos que decirle a la persona que no, porque vamos 1 o 2 por viaje, algo que era absolutamente impensado hasta esos primeros días de marzo de este año 2020. La gran pregunta que nos hacemos los seres humanos, y por eso estas perlas de luz, para acompañar esa reconstrucción de nuestra vida, es ¿cómo va a ser el futuro? ¿Cuándo vamos a poder? Porque es más, todos estamos expectantes por la vacuna, pero tenemos un enemigo que tiene una particularidad muy especial, y es que muta, cambia. Claro. Por lo tanto, la vacuna, que puede contener determinadas cepas,
también puede ser que haya ausencia de algunas como consecuencias de la mutación del virus. Por lo tanto, hoy por hoy, y aunque la llegada de las vacunas sea bastante próxima, estamos hablando de principios del segundo semestre del año que viene, eso fue lo que escuchamos a las autoridades de salud pública, hasta ese momento nuestra actitud es la más importante. Cuando vemos realmente por la calle o en los centros comerciales a las personas con el tapaboca por debajo de la nariz. Es cierto que es molesto, pero nos molesta a todos. Claro. Pero no puede quedar esa nariz afuera. Tiene que haber una conciencia colectiva de que si yo me cuido, te estoy cuidando a ti al mismo tiempo. Y si todos nos cuidamos, entre todos, es la única manera de levantar una pared a este virus e impedir no solamente la instalación de la enfermedad, sino también las repercusiones profundamente emocionales que esto está teniendo. Claro. El alejamiento de las familias, ¿verdad? O sea, el no poder compartir con niños, con adultos mayores, un cumpleaños, un aniversario, unas fechas como las que se aproximan ahora en el mes de diciembre, todo va a ser diferente. Claro. Estamos hablando de la anulación del carnaval, digamos, una entidad que es tradicional en el Uruguay, pero que hay que hacerlo para poder realmente sobrevivir e impedir que la pandemia crezca de una forma desmesurada. Por eso es que en esta vida interior que usted estaba leyendo del 4 de diciembre, es para aprovechar este tiempo, para enriquecernos, para conocernos en profundidad, para visitar ese jardín de nuestro corazón, encontrarnos con lo mejor de nuestra persona y también remarcar cuáles son nuestras debilidades, porque todos los tenemos. Claro, todos tenemos debilidades y todos tenemos carencias, sí. Y sobre esto que está diciendo, lo escuchaba atento, y está hablando doctor Dressel de otra de las perlitas, de alguna manera, que tiene el libro, que es la de asumir responsabilidades. Y comparto esta porque es a propósito también de la pandemia, que tenemos que asumir responsabilidades, y continúa después que si quiere analizando esta perlita. Asumir responsabilidades. Debes asumir las responsabilidades de la vida tal cual es y saber enfrentar los eventos negativos con alternativas, con opciones, con planes. Así te darás cuenta que tienes que estar preparado en un mundo que cada día es más exigente y te obliga a estar a la altura de los acontecimientos para poder responder a los retos a los que te ves expuesto. Responsabilidad sí, pero también alternativas válidas para responder con rapidez y eficiencia cada vez que la vida te enfrente a desafíos más complejos. Y creo que esta perlita viene a propósito de todo lo que estamos viviendo en estos días, ¿no? Claro, ese contenido de esta perla tiene que ver con esa necesidad que tenemos los seres humanos de reinventarnos en esta situación. Muchísima gente ha quedado sin su trabajo, muchísima gente no puede poner de manifiesto su voluntad de trabajar porque no se lo permiten. Y la idea es no quedarse cruzados de brazos esperando a ver cuándo esto puede normalizarse, sino que rápidamente utilizar ese tiempo ocioso que estamos teniendo hoy en día para poder ser creativos, para poder encontrarnos con esa potencialidad que tenemos los seres humanos de poder hacer más de una cosa a la vez. Y yo me pongo en este caso como ejemplo, ¿verdad? Mi primer libro fue escrito bajo la crisis del año 2002, ¿verdad? O sea, previamente, ¿verdad? Porque la crisis empezó por allí, por 1999 en Brasil, después se trasladó a Argentina y llegó por aquí en ese año, más o menos 1999-2000. Y queriendo contribuir, como decíamos al principio, con una herramienta que sumada a otra le permitiera a las personas seguir viviendo y recuperar la alegría de vivir, descubrí, sin quizás proponérmelo, una faceta mía que estaba allí durmiendo oculta y que quizás de no haber sucedido esa crisis nunca se hubiera puesto de manifiesto. Y a partir de allí, de esa publicación del primer libro, El lado profundo de la vida, que fue
en septiembre del año 2002, continúo escribiendo y Perlas de Luz es mi libro número 18 publicado. Uh-huh. Y sigo escribiendo porque, bueno, me he retirado de la medicina y ahora me dedico a escribir. Y estoy escribiendo justamente sobre estos temas. Y yo creo que tenemos que hacerle un llamado a la gente y decirle que, bueno, que aprovechen este tiempo en ver cuáles pueden ser sus capacidades ocultas, porque este es el momento de ponerlas de manifiesto al servicio de lo que son nuestras necesidades. ¿Cuántas veces por distintas circunstancias una persona se cae en la vida y considera que esa caída es un fracaso y sin embargo esa caída es la oportunidad que la vida le está mostrando para poder iniciar un camino diferente? En mi caso, el escribir los libros me abrió un mundo completamente distinto, complementario del ejercicio de la medicina, pero me permitió conocer las realidades sociales e individuales de argentinos, peruanos, chilenos, venezolanos, mexicanos, españoles. ¿Y sabe lo que pude comprobar, Andrea? Que más allá del país y de la condición socioeconómica de esas distintas sociedades, a nivel íntimo, los seres humanos tenemos más o menos los mismos conflictos, las mismas incertidumbres con respecto al futuro, las mismas preguntas acerca de cómo hemos de vivir, cómo hemos de envejecer, cuáles son las pautas que tenemos que poner en práctica para tener una vida más saludable, una mejor calidad de vida. Y yo creo que estas situaciones, por más dolorosas que sean, como esta pandemia, nos traen enseñanzas muy profundas. Y esa enseñanza es que no somos, en primer lugar, no somos tan perfectos, ni tan grandes, ni tan fuertes como creíamos que éramos. Como una entidad absolutamente invisible ha hecho que nosotros tuviéramos que renunciar a aquellas cosas más queridas en la vida. Claro. ¿Verdad? El comportamiento social, la interacción social, el trabajo, todo está conmocionado por esta pandemia. Pero entonces, ¿qué ganamos lamentándonos? No adelantamos absolutamente nada. Tratemos de poner en práctica el pensamiento positivo que por sí solo no nos va a arreglar la situación, pero sí nos va a dar un gran empujón para que nosotros podamos conocernos en profundidad y reinventarnos, porque en esta nueva normalidad, inevitablemente, usted, yo, cada una de las personas que nos están escuchando, vamos a tener que flexibilizar nuestras posturas, vamos a tener que incrementar nuestra capacidad de adaptación para poder insertarnos en un mundo nuevo que va a tener exigencias completamente diferentes, como por ejemplo el teletrabajo, claro, ¿verdad? Como sí. Por ejemplo las reuniones que estamos teniendo de todo tipo, ¿verdad? Sí, las sí. que son de las empresas, las que son programas radiales a distancia. Sí, sí. Y eso yo creo que vino para quedarse, va a ser muy difícil que volvamos a esa vieja normalidad a la cual estábamos acostumbrados. Por lo tanto, ya pasó el tiempo de la sorpresa o de la queja. Estamos instalados en una etapa nueva de la humanidad. ¿Y quiénes vamos a sobrevivir o quiénes van a sobrevivir? Aquellas personas que tengan la capacidad de darse cuenta que tienen que reinventarse. Hagamos de cuenta que tenemos por delante una pizarra blanca vacía y nos dan un marcador para que nosotros diseñemos un derrotero, diseñemos un camino a seguir y empecemos a poner paso a paso. O hagamos de cuenta que tenemos por delante un cuarto vacío y que tenemos dos posibilidades: o lo dejamos vacíos o poco a poco le vamos poniendo un mobiliario que nos permita vivir con cierto confort y poder entonces utilizar nuestras capacidades al máximo. El ser humano es capaz de muchísimas cosas. ¿Cuánta gente ha sobrevivido a guerras, a persecuciones? ¿Por qué no lo habríamos hacer nosotros ahora? Claro que para algunos es más fácil y para otros es más difícil. Entonces, para aquellos para los que es más fácil, debemos extender nuestra mano para mostrarle el camino a aquellos que hoy tienen mayor dificultad. Esto que está diciendo, doctor Dressel, estamos ya terminando la nota y creo que una de las perlas que usted comparte tiene mucho que ver con lo que está diciendo y también es practicar la tolerancia, que dice lo siguiente:
Negociar es comprender que en la vida tenemos derecho a tener opiniones diferentes sobre un determinado tema. Las creencias y la escala de valores que cada hombre y cada mujer manejan son lo que le dan el punto de vista sobre el contenido en cuestión. Aprender a negociar es también una muestra de la sabiduría que la vida otorga, la tolerancia, una señal de madurez y de crecimiento personal. Creo que tiene que ver con esto que estaba hablando, con este diseño de esta pizarra en la que si no ponemos tolerancia va a ser muy difícil que nuestros días se hagan, cada día vamos a tener obstáculos diferentes, por lo tanto la tolerancia creo que va a ser algo que lo vamos a tener que practicar día a día. Sí, yo creo que aquí tenemos que actuar, Andrea, en forma mancomunada, independientemente de religión, de condición social o de inclinación política, porque esto nos afecta a todos en el 100%. Entonces, más allá de las diferentes opiniones de lo que deberíamos hacer, ¿verdad? Porque ahí puede haber discrepancias entre aquellos que defienden, por ejemplo, un confinamiento obligatorio, como está pasando en varios países de Europa, que acá por suerte no se ha puesto, acá se ha apelado a la libertad responsable, que en un principio funcionó, que ahora no está funcionando, y eso es claro para todos, ¿verdad? Lo vemos en los fines de semana, en la Rambla, en los parques. Sí. Es decir, obviamente hay una necesidad del ser humano de vincularse con la naturaleza, pero también podemos vincularnos con ciertos recaudos, ¿verdad? Y evitar las aglomeraciones y evitar las reuniones de 15, 20 personas, sin tapaboca y sin distanciamiento. O sea, es un tema de responsabilidad individual. Es más, fíjese que ya por allí, por la década de 1980, la Organización Mundial de la Salud había emitido un comunicado donde hablaba de que la salud es una cuestión de autorresponsabilidad individual. Es decir, no depende ni del gobierno, ni del Ministerio de Salud Pública, ni de las mutualistas, ni de los hospitales. No, depende de esa actitud que nosotros tomamos frente a la vida y frente al conglomerado social que integramos. Claro. Por lo tanto, tenemos que saber que cada vez que nos estamos equivocando o tomando una actitud que no preserva la integridad y la salud de los demás, estamos transitando por un camino muy peligroso. Entonces, utilicemos, vuelvo a repetir, este tiempo en la forma más positiva posible. ¿Cuál es la forma más positiva posible? Bueno, pensar cómo me voy a posicionar en la nueva normalidad. ¿Qué es lo que voy a hacer o qué es lo que pretendo hacer? Porque nadie va a venir a golpear nuestra puerta a decir, aquí tienes un trabajo, aquí están las mejores condiciones para que tú te desarrolles en el futuro. Ese camino lo tenemos que buscar nosotros, porque la empresa cerró o porque la empresa reorganizó su personal o porque empezamos a trabajar menos horas y entonces el salario no nos alcanza y tenemos que complementar. Pero yo lo que apelo es a que cada ser humano busque en su profundidad qué capacidad puede tener para ponerla al servicio de esta nueva normalidad que se avecina a pasos agigantados y que no nos va a esperar. Si nosotros tenemos que estar siempre un paso adelante de las situaciones que vivimos. Doctor Dressel, ha sido un inmenso placer contar con su presencia para presentar este nuevo libro, Perlas de Luz, Pensamientos para cada día del año, de Editorial Grijalbo, que ya está en todas las librerías, y es un libro que realmente nos puede acompañar con pensamientos positivos y para pensar sobre todo esto que estuvimos hablando en el programa, ideal, porque se vienen las fiestas y siempre es lindo regalar en esta época un libro. Es un libro precioso que los recomiendo y que los va a llenar de luz. Así que muchísimas gracias por la deferencia, por su tiempo, felicitarlo por este libro y por todo su trabajo. Muchísimas gracias, Andrea. Bueno, y la idea es que la persona cada mañana abra la página del libro que le corresponde al día y tenga algo así como una luz potente que le ilumine el camino del encuentro con lo mejor de su persona y que pueda salir adelante en esta situación difícil con esa capacidad que tenemos los seres humanos, esa resiliencia que tenemos para superar la adversidad. Muchísimas gracias por la entrevista y un saludo muy grande para la audiencia. Gracias a usted, muchísimas gracias. Buenas tardes. Vivencias.